Hay algo que te observa. Por mucho que intentes disimularlo o ignorarlo, siempre está ahí, silencioso pero presente. Esta fuerza actúa sin pedir permiso, moldeando tus decisiones de forma casi imperceptible. Aparece en ese instante en el que dudas antes de decir sí a una oportunidad. Se manifiesta cuando sientes el impulso de huir de una conversación incómoda o cuando eliges el camino más seguro, aún sabiendo que no te llevará a donde quieres ir. Esta fuerza no es algo que veas claramente, pero la sientes. Te conoce mejor de lo que te gustaría admitir. Sin embargo, lo que pocos saben es que esta fuerza no es realmente un enemigo. Se presenta como miedo, pero en realidad intenta decirte algo. Es como un espejo distorsionado, que refleja partes de ti que has decidido dejar de lado. Y en lugar de enfrentarte a él, has creado estrategias para evitar la confrontación. Te ocupas de tareas innecesarias, alimentas adicciones anestesiantes y creas historias para justificar por qué no actúas. Pero, ¿y si te dijera que esta fuerza es una llamada? Una invitación a superar algo más grande, a simplificar la confusión de tu vida y dejar espacio para algo más significativo. No todo el mundo puede descifrar lo que realmente quiere esta fuerza, pero hay quien ha desentrañado sus misterios. Un explorador de las profundidades de la mente, alguien que ha dedicado su vida a comprender este impulso tan humano. Describió esta fuerza como una sombra que nos acompaña, un reflejo de las partes de nosotros mismos que escondemos en el inconsciente. Su nombre, Carl Jung, es casi un susurro en las páginas de filosofía y desarrollo personal, pero su impacto es tan profundo que atraviesa generaciones. Y lo más intrigante es que, según él, esta fuerza no está aquí para vencerte, sino para transformarte. ¿Quién es Carl Jung? Carl Gustav Jung fue mucho más que un psicólogo. Fue un auténtico visionario que desentrañó los misterios más profundos de la mente humana. Nacido en Suiza, Jung creció en una familia marcada por creencias religiosas y conflictos internos que darían forma a su curiosidad por las complejidades del alma. Comenzó su carrera como psiquiatra, pero pronto se dio cuenta de que los problemas de la mente no podían resolverse solo con explicaciones lógicas. Había algo más profundo, algo que latía detrás de los pensamientos conscientes, algo que él llamó el inconsciente. Esta visión le llevó a convertirse en discípulo de Freud, con quien compartía la pasión por explorar el funcionamiento de la psique. Sin embargo, sus ideas pronto divergieron. Jung creía que el inconsciente no era solo un depósito de traumas reprimidos, sino un vasto océano de símbolos y arquetipos que nos conectan con una dimensión universal de la experiencia humana. Lo que diferenciaba a Jung era su capacidad para integrar distintas áreas del conocimiento. No solo investigó la mente humana, sino que conectó sus estudios con la filosofía, la mitología, la religión, el arte e incluso la economía, mostrando cómo el comportamiento humano influye en nuestras decisiones colectivas. Introdujo conceptos revolucionarios como el inconsciente colectivo, la idea de que todos compartimos una reserva de recuerdos y patrones ancestrales, y los arquetipos, que son representaciones universales como el héroe, la sombra y el sabio. Sus descubrimientos demostraron que el miedo, las adicciones, las dudas e incluso las decisiones sobre el dinero o la carrera no son solo cuestiones individuales, sino reflejos de historias más amplias que llevamos dentro. Creía que explorando estas narrativas ocultas podríamos simplificar nuestras vidas y alcanzar un verdadero desarrollo personal. Pero Jung no se detuvo en la teoría. Veía el desarrollo humano como un viaje práctico de autodescubrimiento. Para él. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal para seguir con tu progreso de cambio y desarrollo. Al suscribirte, te estás convirtiendo en otra mente azul, miembro de nuestra comunidad de pensadores lógicos y racionales. Superar los miedos no era una cuestión de fuerza de voluntad o represión, sino de integración. Cada miedo, cada debilidad, cada sombra oculta en el inconsciente era, para Jung, una invitación a crecer. Veía la mente como un teatro en el que actúan el consciente y el inconsciente, a veces en armonía, a veces en conflicto. El miedo en este contexto es como un mensajero molesto que pide atención.
Jung nos enseñó que escuchando estos mensajes podemos transformar nuestras vidas. Creía que la superación de las adicciones y la simplificación de la vida empiezan por el valor de afrontar nuestros miedos, por incómodos que nos resulten. Y este viaje de integración de la sombra es lo que él llamó individuación, el proceso de convertirnos en lo que realmente somos. El miedo como reflejo. El miedo no es solo un instinto primitivo que nos protege de un peligro físico, como un animal salvaje o un accidente inminente. Es mucho más sutil, más profundo, y actúa como reflejo de las partes de nosotros mismos que aún no comprendemos. Cuando sentimos miedo, se nos llama a mirar hacia adentro, a las capas más ocultas del inconsciente. Es un eco de nuestras historias no resueltas, de verdades que preferimos ignorar y de dolores que evitamos revisar. Por eso el miedo surge con tanta fuerza en situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort. No es la situación en sí, sino lo que revela sobre nosotros. Piensa en esa oportunidad que dejaste pasar. Tal vez fuera una oferta de trabajo que implicaba un cambio, una conversación difícil con alguien importante o incluso un proyecto personal que siempre ha estado en segundo plano. El miedo que sentiste no era solo miedo a lo desconocido, sino un mensaje. Apuntaba a creencias e inseguridades que arrastrabas, como el miedo al fracaso, a no ser suficiente o a perderte en el proceso. Jung decía que el miedo es una flecha que apunta a algo más grande, algo enterrado en el inconsciente. Por eso no desaparece cuando intentamos ignorarlo. Persiste porque intenta comunicarnos algo esencial. Y hay un patrón interesante. Cuanto más intentas huir del miedo, más crece. De nada sirve llenarlo de distracciones, dinero o rutinas agotadoras. Estará ahí, en la pausa entre un pensamiento y otro, en los momentos de silencio, recordándote que aún queda algo por resolver. Jung lo veía como una oportunidad, no como un castigo. Creía que el miedo nos revela lo que necesitamos afrontar para llegar a ser completos. Por ejemplo, si temes fracasar en un proyecto, quizá lo que esté en juego no sea el proyecto, sino tu relación con tu propia valía. Y si pospones una reunión importante, quizá estés lidiando con el miedo a ser juzgado o rechazado. En realidad, el miedo es una poderosa lente que revela tus sombras y los patrones que han ido moldeando tu vida, sin que te dieras cuenta. Te reta a salir del piloto automático y explorar lo que realmente te está frenando. Y cuando aceptas este reto, la recompensa es transformadora. Empiezas a simplificar tu vida, desprendiéndote de lo que no es esencial. Superas las adicciones, ya sean emocionales, financieras o de comportamiento, y empiezas a ver el miedo como una herramienta para el desarrollo personal, no como una barrera. Como nos enseña Jung, el miedo no es el enemigo, sino un reflejo de lo que necesitamos integrar para vivir de forma más auténtica. La sombra de Jung. La sombra, según Carl Jung, es todo lo que rechazamos o reprimimos en nosotros mismos porque no encaja con la imagen que queremos proyectar al mundo. Son los rasgos de personalidad, los deseos e incluso los miedos que hemos aprendido a ocultar para ser aceptados. Pero de lo que no nos damos cuenta es de que esta sombra no desaparece. Al contrario, se fortalece en el inconsciente, esperando el momento de manifestarse. El miedo es a menudo la forma en que la sombra se revela. Cada vez que evitamos algo, nos distanciamos de una parte de nosotros mismos, como si alimentáramos un ciclo de resistencia. Imagina a un niño que ha sido criticado por mostrar sensibilidad. Crece creyendo que tiene que ser duro, inflexible, pero arrastra consigo el miedo a mostrarse vulnerable. O el adolescente que ha sido rechazado cuando intentaba acercarse a alguien. Aprenden a evitar las relaciones profundas, arrastrando el miedo al abandono. La sombra en este sentido no es algo malo, sino una parte natural de lo que somos. Cuanto más la ignoramos, más controla nuestras vidas. Jung decía que lo que resistes, persiste. Esa es la esencia de la sombra. Es indomable mientras no la reconozcamos y aceptemos. Esta resistencia puede manifestarse de formas inesperadas. Puedes notar patrones repetitivos en tu vida, relaciones que acaban de la misma manera, inseguridades que surgen en los momentos más importantes o incluso un sentimiento de insatisfacción
incluso cuando todo parece estar en su sitio. Son señales de que la sombra está activa. Afrontarla no significa luchar contra ella, sino integrarla. Jung creía que al mirar a nuestras sombras con honestidad, abrimos el camino para superar las adicciones emocionales, redefinir nuestra relación con el dinero y simplificar nuestras vidas. La sombra no quiere destruirte, quiere ser vista. Y es en esta mirada donde comienza el verdadero desarrollo personal. Enfrentarse a la sombra. Enfrentarse a la sombra es un acto de valentía que requiere la voluntad de mirar directamente a lo que más evitamos en nosotros mismos. Jung creía que la sombra no era solo una parte negativa de nosotros, sino una reserva de energía reprimida, llena de potencial de transformación. Para muchos, el simple hecho de aceptar que tienen una sombra ya supone un reto. Después de todo, ¿a quién le gusta admitir sus miedos, defectos o rasgos no deseados? Pero lo cierto es que cuanto más ignoramos la sombra, más formas sutiles y a veces destructivas encuentra de manifestarse. Reconocerla es el primer paso para integrarla. Una forma práctica de empezar a enfrentarte a tu sombra es dedicar un momento a la meditación o la visualización. Cierra los ojos e imagina tu miedo como una figura o un escenario. Puede ser una habitación oscura, un rostro o un paisaje. Permítete observar, sin juzgar. Pregúntese, ¿qué está tratando de mostrarme? Esta sencilla práctica puede hacerle descubrir cosas profundas. Puede que te des cuenta de que tu miedo al fracaso tiene su origen en críticas que oíste en la infancia, o que tu perfeccionismo exagerado es una forma de ocultar inseguridad. Cuanto más explores, más claro te quedará cómo tu sombra moldea tu vida. Jung nos recuerda que enfrentarse a la sombra no es luchar contra ella, sino comprenderla. Cuando dejas de resistirte a ella, empiezas a darte cuenta de que no es un enemigo, sino un guía. Si el miedo al cambio te paraliza, quizá te esté señalando la necesidad de confiar en tus capacidades. Si la ansiedad por el dinero domina tus pensamientos, quizás sea una señal de que necesitas volver a priorizar y simplificar tu vida. Enfrentarse a su sombra es una tarea profunda, pero también liberadora. Y lo mejor es que, al hacerlo, no solo superas adicciones y miedos, sino que haces sitio a una nueva versión de ti mismo más completa, auténtica y alineada con tu verdadero propósito. Exponte poco a poco. Afrontar tus miedos no significa saltar a la oscuridad, sino dar pequeños pasos hacia lo desconocido, de forma consciente y planificada. Carl Jung sostenía que el viaje para integrar nuestras sombras, incluido el miedo, se hace por etapas. Creía que la verdadera transformación solo se produce cuando respetamos nuestro ritmo y comprendemos la profundidad de nuestros miedos. Piénsalo. Si te da miedo hablar en público, sería irracional lanzarte inmediatamente a un escenario delante de una multitud. Lo eficaz sería empezar poco a poco, tal vez ensayando delante de un espejo. Si crees que necesitas una guía para simplificar tu vida y encontrar un propósito más profundo, nuestra guía Cómo simplificar tu vida, filosofía minimalista, puede ser un buen punto de partida. Estamos aquí para ayudarte a vivir una vida más plena y equilibrada. Obtenga más información y comience su transformación hoy mismo. Déjate inspirar por historias conmovedoras y experiencias personales de transformación. No esperes más para iniciar tu viaje hacia una vida más sencilla y plena. Compra ahora nuestra guía oficial Fénix Azul, a un precio especial de lanzamiento, y empieza a vivir con más sentido y serenidad. Y luego presentándose ante amigos íntimos o colegas. Con el tiempo, la práctica reduce la tensión y aporta claridad, y el miedo va perdiendo fuerza. El secreto reside en construir la confianza a través de pequeñas victorias. Cada exposición gradual al miedo actúa como un ladrillo que refuerza los cimientos de tu valentía. Pensemos, por ejemplo, en el miedo a enfrentarse a cuestiones financieras. Muchas personas evitan mirar sus cuentas o planificar inversiones porque les parece abrumador. Pero si empiezas poco a poco, revisando los gastos diarios o creando un presupuesto sencillo, pronto te darás cuenta de que el reto no es tan grande como parecía. Con el tiempo, podrá dar pasos más grandes, como planificar inversiones o pensar en estrategias más audaces. Este enfoque gradual le permite enfrentarse a sus miedos sin sentirse abrumado.
mientras aprende a simplificar su vida y a transformar su relación con el dinero. Es más, el proceso de exposición gradual es transformador porque desmitifica el miedo. A medida que te acercas a lo que temes, descubres que el miedo no es tan absoluto como parecía. Una persona que teme cambiar de carrera, por ejemplo, puede empezar explorando nuevas áreas en paralelo, sin dejar su trabajo actual. Con el tiempo, estas pequeñas experiencias demuestran que el miedo era en realidad una proyección de inseguridades internas. Al abordar el miedo de este modo, no solo se supera, sino que se desbloquean nuevos niveles de autoconfianza y claridad. Esta práctica, repetida en distintos ámbitos de la vida, permite superar adicciones emocionales, abandonar patrones limitantes y abrir espacio para un verdadero desarrollo personal. Jung nos recuerda que los grandes cambios empiezan con pequeñas acciones. No tienes que revolucionar tu vida de la noche a la mañana, pero toma una decisión hoy y otra mañana. Cada paso gradual crea un efecto dominó que transforma tu relación con tus miedos y, en consecuencia, con la vida. Esta es la esencia de superar retos de forma sostenible. Darte tiempo para crecer, mientras aprendes a integrar el miedo como parte de tu viaje. El miedo es una fuerza poderosa, capaz de paralizarnos o hacernos tomar decisiones que no siempre son las mejores para nosotros. Pero, ¿sabías que el miedo suele estar vinculado a nuestras adicciones y a las formas en que intentamos escapar de él? El miedo y las adicciones van de la mano en nuestra mente. ¿Y si te dijera que hay un gran pensador que puede ayudarnos a entender mejor esta relación? Te dejo aquí, en la última pantalla, un vídeo increíble en el que exploramos la filosofía de las adicciones con la sabiduría de Séneca. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Ten orgullo de haber llegado hasta aquí. Eso muestra que estás determinado a ser mejor. Espero verte allí. Mantente fuerte, mantente resiliente